en la provincia de Jujuy la figura de Belgrano es como muy emblemática, sí. Incluso está en algunos sellos oficiales que tenemos. Una plaza muy bonita. Sí. ¿Cuál es el costado de Belgrano que se puede rescatar teniendo en cuenta el enfoque suyo, que es distinto, que no es la historia oficial, sino que es Belgrano, la otra historia? Yo creo que Belgrano se puede rescatar en su totalidad porque es una de las personas más íntegras que tuvo la historia argentina, ¿no? Poca gente tan íntegra, tan generosa dejó su vida, murió bastante joven, a los 50 años, ¿no? Y bueno, fue ante todo un gran pensador, un economista, un pionero de los derechos de la mujer, el primero que habló de género en la historia argentina mucho antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Cuando él estaba a cargo del consulado, donde hablaba de la necesidad de igualdad del hombre y la mujer, que la mujer acceda a todos los niveles de la enseñanza, la promoción de la industria local como la principal actividad económica, dice que no nos tenemos que convertir en un país exportador de materias primas, sino que hay que elaborarlas localmente. Bueno, un hombre extraordinario, un gran abogado, un hombre protagonista de la Revolución de Mayo, es el hombre que intima al virrey a renunciar directamente, ¿no? Lo último que le dice que si no renuncia lo va a tirar por la ventana del Fuerte, de la actual Casa de Gobierno. Y bueno, y con Jujuy obviamente hay un vínculo muy estrecho, es una provincia que quiere muchísimo, donde bueno, se puso la bandera, pero además el éxodo, lo que es un hecho heroico, no siempre visto como acción de guerra, porque en esta forma tan particular de contar la historia y siempre en un criterio de querer rebajarlo a Belgrano a la simple condición de creador de la bandera, se ignora un hecho de guerra extraordinario como fue el éxodo, que fue eso, fue una retirada militar organizando a la población para dejarle al enemigo, que era muy difícil de enfrentar por las escasas condiciones que teníamos militares en ese momento, un ejército desguarnecido, prácticamente el ejército del norte que venía de una derrota muy grave, como la de Huaki, y estaba reorganizándose. Y bueno, la retirada fue tremendamente exitosa, provocó muchas muertes en los españoles que llegaban acá con la idea de alimentarse y continuar el combate. Y luego, bueno, las acciones de Tucumán y Salta, ¿no? Que son producto del éxodo, esa retirada que da fuerza para volver y ya pasar de defensiva a ofensiva, ¿no? Las provincias del interior de Jujuy, sobre todo, siempre venimos luchando con esta historia oficial que por ahí nos ha dejado de lado y ha dejado de publicar en los libros gestos como estos del pueblo, ¿no? Que eran organizaciones civiles en principio. Usted trata la historia desde otra mirada, desde esa historia no contada. ¿Cree que hay un panorama propicio para que esta historia tome el lugar que le corresponde? Sí, creo que el panorama está dado en la gente, no tanto en la cuestión de la promoción del Ministerio de Educación, que poco hace por la difusión de la historia, pero sí la gente tiene mucho interés por la historia, por conocer el pasado, me parece que es cada vez más fuerte, y creo que yo siempre que voy a las provincias trato de insuflar ánimo a los historiadores locales, digamos, que me parece que es muy importante que la manera de que la historia de cada provincia, que yo no llamo regional, porque para mí es Argentina, es historia argentina, y creo que el puerto ha inventado la categoría de historia regional o local e historia nacional, y la nacional parece ser que es la única la que se desarrolla en torno a Buenos Aires o con vínculo con Buenos Aires, cuando la historia jujeña es completamente nacional, ¿no? Entonces creo que es importante que la propia gente de cada provincia impulse la historia de cada provincia, ¿no? Entendiéndola como nacional, me parece a mí, y no como provincial solamente, que es el límite que le pone siempre el puerto, ¿no? A esta cuestión. Y ahora pasando, como les decía al principio de la entrevista, a uno de sus últimos trabajos, por lo menos de lo que yo he leído, ha trabajado con un filósofo en enseñar filosofía e historia en las escuelas. Sí, estuvimos acá en Jujuy hace unos meses, no necesariamente en las escuelas, en este caso a todo público, en un teatro, lo hicimos prácticamente en todo el país y fue para nosotros una enorme alegría porque el público es un 70-80% joven, que viene por su propia voluntad, o sea, elige venir y después nos espera para preguntarnos qué libro leer sobre tal o cual tema. Son temas, la verdad que complicados, amor, muerte, religión y poder, a través de la historia y la filosofía, y la verdad que todos nos dicen que se les pasan, son 2 horas de charla, nada más que charla entre nosotros, divertida porque nos llevamos muy bien y nos queremos mucho, pero 2 horas de charla al fin, y la gente se queda con ganas, ¿no? Dice que les parece corto, que quieren más.
¿Cómo es ese vínculo entre la historia y la filosofía? Bueno, ¿Cómo es ese diálogo que se es un vínculo histórico, ¿no? Justamente porque son dos disciplinas que nacen juntas en Grecia y tienen muchísimo que ver, están muy vinculadas una con la otra. Entonces tenemos la suerte que a Darío le gusta la historia, a mí me gusta la filosofía, así que hay un intercambio ahí de conocimientos que tratamos de que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y una cosa interesante es que la gente sin saberlo hace historia y hace filosofía cotidianamente, ¿no? Cuando recuerda un árbol familiar, cuando piensa una estrategia futuro, qué va a hacer con su vida, qué es lo más importante, qué prioriza. Son acciones filosóficas que no nos han enseñado así porque está la historia esta de lo académico, ¿no? Que solamente se filosofa en un ámbito académico y la verdad que no. Entonces hablamos de eso, de la cotidianidad de la historia, ¿no? La cotidianidad de la filosofía. Un abuelito contándole a un nieto su vida, sus recuerdos históricos, políticos, familiares, de vida. Eso es historia, historia oral, ¿no? Yo creo que entonces es bueno que la gente se apropie de su hacer historia, de hacer filosofía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia mundial en este momento es a bajar los contenidos en la educación y enseñarle a la gente a hacer las materias, así como cuando vamos a la clase de química, hacemos química cuando estuvo ensayo. En la clase de historia hay que hacer historia, hay que enseñarle a los chicos a cómo se trabaja un tema histórico, para que cuando egresen y les interesa saber sobre tal o cual tema, saben cómo hacerlo. Porque la verdad que enseñar contenido en el mundo digital, donde el chico aprieta un botón y en una milésima de segundo tiene la fecha de la batalla de Salta, o cuándo nació Belgrano, o qué sé yo, no tiene sentido. Sí tiene sentido que tenga idea de contexto, que sepa ubicar por periodos, pero esto de andar memorizando fechas que se las va a olvidar automáticamente, en vez de enseñarle el know-how, cómo hacer para tratar cualquier tema que se le ocurra a partir de una metodología histórica durante 4 o 5 años que tiene la escuela secundaria, es mucho más útil, ¿no? Leí un artículo. Bueno, y lo que se está haciendo en este momento en los países más avanzados a nivel educativo. La última, proyectos a desarrollar, por ejemplo, en las provincias o que nos incluyan a nosotros. Recorro el país permanentemente, para mí es un orgullo y me siento muy bien en mi país. Para mí no existe el interior, me parece que es un término muy feo, ¿no? Y me da mucha bronca cuando se dice el último pueblo de la Argentina, me parece que el último es el primero. O sea, un pueblo de frontera es el primero. Así que no sé a qué se refiere con el último pueblo. Es una mirada muy capitalina y muy equivocada, ¿no? Así que para mí, lo hago siempre, seguramente. Este año estuve recorriendo el país con Darío y también con mi libro La vida por la patria, que es una biografía de Mariano Moreno. Y el año que viene saldrá el segundo tomo de Mujeres tenían que ser, o sea, de las mujeres en Argentina, así que seguramente también volveremos por acá.